a todos, hola, bienvenidos a mi canal. Estáis en el canal del Laboreando y hoy vamos a ver un dispositivo de domótica, bueno, un mecanismo de domótica. En este caso es un relé, un tipo relé del fabricante Sonoff. ¿Vale? En este caso es el modelo ZB Mini Extreme. Y este relé tiene la particularidad que usa el protocolo Zigbee. Lo enseño por aquí. A ver si se lo cuadra. Espérate, voy a poner un poquito aquí. Ay. ¿Ves? Podéis ver que es un dispositivo muy pequeñito. Cabe en la palma de la mano. O sea, es súper pequeño. Y solo tiene 4 entradas. Porque es un dispositivo que, como consume tan poca energía, lo único que necesita es un cable de línea, no necesita neutro. Y como he dicho antes, es un dispositivo Zigbee. Y eso sí, vais a necesitar o bien un hub Zigbee o un USB, un adaptador USB Zigbee que sea capaz de comunicarse con él. No es wifi, ¿vale? Entonces necesita o este adaptador o el hub. En este caso yo lo he preferido así porque el protocolo Zigbee ahorra más energía y, aparte no satura la red. Existe también el modelo Wi-Fi, que no recuerdo ahora mismo el nombre. Si puedo luego lo pongo aquí, lo pongo en el vídeo. Que también lo he usado, pero al final los dispositivos Wi-Fi acaban saturando la red y acaba ralentizando vuestro internet, ¿vale? Y eso, es un dispositivo muy sencillito, solo tiene 4 entradas, ahora os contaré cómo funciona y si queréis pasamos os comento un poco cómo es el laboratorio donde vamos a hacer la prueba de funcionamiento. Esto es un laboratorio que he montado yo aquí un poco en mi mesa, ¿vale? Que tiene una típica bombilla de, si son 20 vatios o algo así, no, bueno, 4 vatios, de esas de bajo de consumo. Y si veis aquí tiene ficha de empalme con lo que sería así la simulación de la entrada de corriente, ¿vale? De 220 alterna. Y estos son pues unos interruptores normales de casa, ¿vale? En este caso es una configuración compleja, sería lo que es una triple conmutación, como la que podéis tener en un salón de una casa, ¿vale? Y nada, os cuento un poquito. O sea, si os fijáis, este cable negro sale del primer conmutado y sería la entrada de línea, ¿vale? Este cable negro, que vendría de la corriente, ¿vale? Los cables marrones que estáis viendo aquí, básicamente son los circuitos de conmutación, o sea, lo que es conmutar entre ellos, ¿vale? Para que siempre de cualquiera que le des funcione. Y aquí sería la terminación de la línea, ¿vale? En este caso, ¿cómo se configura el relé? Os lo pongo por aquí para explicaroslo al final. A ver si lo podemos ver. Aquí. Veis que tiene 4 entradas. Línea out, línea in, switch 1 y switch 2. Lo que vamos a hacer es conectar en línea out en lo que sería la conexión a la lámpara. En línea in conectaríamos lo que es la entrada de alimentación del propio Sonoff, o sea, para darle corriente al propio Sonoff siempre, permanente. Esto lo podéis hacer bien, como vais a ver ahora en el laboratorio, desde una línea aparte que yo he puesto, o si no, cogerlo del enchufe en una situación real. Igualmente, al final del vídeo lo veremos instalando en un enchufe real de una casa, ¿vale? Bueno, un interruptor real de una casa. Y aquí la salida de Switch 2 es la que iría al interruptor que tenemos actualmente, ¿vale? Y nada, paso un poco para que veáis bueno, también pondré el esquema de conexión, ¿vale? Sonoff nos da aquí un manualcito, ¿vale? Chiquitín, con las instrucciones. Sí que te pone un poquito lo que es los diagramas de conexión, pero como aquí se ven bastante pequeños, luego los pondré de la página web o le sacaré una foto empleada a esto o lo que sea, ¿vale? Y nada, sin más
preámbulos, lo conecto un poco para que veáis cómo quedaría, cómo se conectaría. Lo primero que haríamos es alimentarlo con la línea, ¿vale? Que sería en línea in. Aquí. Y lo apretamos para que no se salga ningún cable. Ahí. ¿Vale? Tironcito, no se sale. Esto sería la vuelta del interruptor, ¿vale? Recordemos. Pondría directamente al interruptor. En Suite 2. No probé porque siempre eso tenéis el esquema para fijaros varias veces y ahora yo daré zoom sobre las conexiones. ¿Vale? Y lo que sería la lámpara, lo que es el volver al circuito hacia la lámpara, hacia el alumbrado, pues lineal, sin más. ¿Vale? Ahí, conectado. Y le damos corriente al circuito. Ahora si os fijáis lo que pasará es que, ¿ves? Se pone una lucecita en verde. No sé si se aprecia en la cámara, pero ¿veis? Hay una lucecita en verde. Que esto es que está esperando para sincronizar. Yo como es la segunda vez que lo pongo, porque primero lo he cogido para comprobar que funcionaba. La primera vez que lo conectáis, se encenderá y se apagará la lámpara un momentito, o sea, brevemente. No os preocupéis, eso es lo normal, ¿vale? Porque a veces vienen configurados como que cortan la línea hasta que no se configuran, ¿vale? Otras veces viene configurado y si te dejan conmutar y te dejan funcionar, ¿vale? Y nada, o sea, esto es que está bien, esto es que está esperando para ser configurado desde un dispositivo Zigbee, ya os digo, o bien desde un hub Zigbee que tengáis de algún fabricante como Acara o Sonoff, incluso que tiene también su hub y tal, o desde, en mi caso, desde Home Assistant con el adaptador de USB Wi-Fi. Y nada, ahora os enseñaré cómo se hace desde PC, cómo se configuran en el Home Assistant y cómo lo configuramos para poder usarlo. Vamos a configurarlo en Home Assistant. Este Home Assistant es, como os comenté, una Raspberry Pi a la que le he conectado el USB stick de Zigbee. Vamos a volver a conectarlo a corriente el relé. Y si os fijáis, ¿ves? Vuelve a ponerse la luz verde e intentar sincronizar. Y bueno, configurar con Assistant es muy sencillo. Nos iríamos a ajustes, dispositivos y servicios, Zigbee Automation. Yo aquí tengo configurado ya bastantes cosas, bastantes relés, pero bueno, vamos a añadir uno más. Añadiríamos un dispositivo más, Zigbee. Y ahí lo he encontrado. Este es nuestro relé. Fijaros que ya la luz ha dejado de parpadear y ya se está quedando fija. Tarda un poquito. No seáis muy impacientes, pero bueno, esto siempre podéis comprobar que este número de serie, bueno, número de serie, esto es la dirección MAC, pero digamos que es como la matrícula de vuestro relé, tiene que coincidir con lo que hay en la parte posterior del cacharro. Por aquí detrás tiene los mismos numeritos. Y nada, le ponéis lo que queráis ponerle para identificarlo. En mi caso va a ser este lo vamos a poner en el pasillo. Y ya está. No tenéis que hacer más nada. Si queréis añadirlo a alguna área nueva o lo que sea. Yo en mi caso voy a poner en toda la casa ahora mismo. Luego ya lo colocaré donde sea. Y ya está. Si queréis verlo, os podéis ir al manager, que si no recuerdo mal está por aquí. Visualización. Estos son todos los dispositivos Zigbee que tengo yo ahora mismo en casa.
Aquí estaría. Ese es el dispositivo. Ya se puede gestionar. Y ahora sí nos vamos al laboratorio. Os fijaréis que no hay problema en encender la bombilla. Si le damos al switch, ¿veis? Se enciende y se apaga la bombilla sin problema. La reconfiguración de entrada es un poco lo que va a pasar al principio. ¿Qué queréis que pase cuando recién recupere de corriente? Que se apague, que se encienda, que si está apagado se encienda, o sea que haga el paso contrario, o que guarde el valor anterior. Yo normalmente lo dejo en el valor anterior. Y en teoría, ahora si nos vamos, podéis ver aquí en el encuadre a cualquier interruptor, pues si os fijáis, yo puedo encender y sincronizar totalmente igual con la interfaz web. Yo puedo encender desde aquí o puedo intentar encender desde aquí o puedo intentar desde el otro, conmutado, ningún problema. Para el sistema es como si fuera un switch más. O sea, un switch, perdona, un interruptor más. Y nada, por esta parte creo que queda claro cómo se configura. Si os fijáis, el relé ya ha dejado de parpadear, ya se ha quedado con la luz, o sea, ahora mismo sin luz. Y ya estaría configurado para ponerlo, ya estaría preparado para ponerlo en un... A ver que se pierde un poco el encuadre. Ay, perdona. Ya estaría preparado para ponerlo en un enchufe real, ¿vale? Y bueno, si quisierais, esto es un poco más de configuración de Home Assistant, pero para no tener que ir al dispositivo en sí, pues ya en un dashboard de los de Home Assistant, pues lo añadiríamos si quisiéramos. Vayamos a una tarjeta, por ejemplo, de tipo botón y, y la entidad pues lo buscaríamos. En este caso pasillo, pasillo. Y aquí ya podrías apagar o encenderlo tranquilamente. Ponemos la bombilla que lo veáis. Y nada, esto es todo. La siguiente en la siguiente parte veremos cómo colocarlo en un interruptor real de una casa. Buenas a todos. Pues tal y como os dije, esto no tiene mucha historia. Estamos aquí en el pasillo, ¿vale? Y esto al final pues no tiene mucha ciencia al final. Esto es un cable de fase que me he traído desde la caja, ¿vale? Y nada, voy a hacer una demostración sencilla y luego lo haré mejor y tal dentro, pero simplemente como demostración para que veáis cómo quedaría. Yo ya he dejado hecho la conexión esta, lo que es el line out. Yo lo he dejado conectado al relé para ser más cómodo y enseñaroslo. Y nada, no tiene más. Conectamos lo que es el fase que viene de la caja al line in. A ver si puedo hacerlo. Aquí. Y sin más. O sea, aquí está la lámpara. Lo que es la conexión a la lámpara. No sé si se aprecia bien, pero aquí sería la conexión a la lámpara. Este es el conmutador del pasillo. Este es el de la escalera hasta que baja. Y simplemente sacaríamos este. Está la luz quitada, ¿vale? Ahora cuando termine de conectarlo lo probamos si queréis. Y nada, y esto lo conectaríamos a... Perdón, esto lo tengo mal conectado.
Perdón. Esto va así. Esto es el retorno del switch y esto es el in out. Esto sería donde estaba conectado antes el... Bueno, esto lo cortaríamos un poco para que no quedara tan tirado, o sea, tan salido. Pero bueno, el in out conectaríamos la vuelta de la lámpara y aquí conectaríamos al interruptor y ya está. A ver, dejadme un segundo. A veces las punteras pues tienen mala folla. Si la aplastamos un poquito, ya no suele dar problema. Conectamos aquí, eso ya se queda y ya simplemente pues tendremos que dar la corriente y esto pues funcionaría. Vamos a hacer una prueba. Y nada, como os comentaba, sin ningún problema, encendemos, apagamos la luz. Sin ningún problema. Que quede claro, switch 2 lo conectáis a donde estaba antes la vuelta de la lámpara. Vuelta de la lámpara al in out y simplemente tenéis que alimentarlo con una línea de fase en el in in y ya estaría la instalación terminada. Esto lo metéis aquí dentro de la caja y ordenáis un poquito los cables y todo eso. Yo no lo voy a mostrar porque tampoco tiene mucha historia. Y así quedaría. Yo por precaución he puesto aquí una etiquetita que diga que es la alimentación relé, porque si algún día quiero cambiar la estación eléctrica, saber esto de dónde venía. Pero vamos, queda claro, pero por si acaso le he puesto una etiquetita y ya está. Y cerrar las cajas y se acabó. Muchas gracias por ver el vídeo. Si os gustó el contenido, suscribiros. Si os gustó el vídeo, dadle un me gusta. Y lo mismo, abajo en la caja de comentarios, pues si queréis otro tipo de cosas o que os explique alguna cosa o haga algún vídeo con esto, pues me comentáis. Venga, un saludo, gente.